Amigas, muy buenos días. Estamos dando inicio al programa Salud desde el Alma, aquí con ustedes siempre con entusiasmo, con alegría, porque el compartir es vivir. Así es que bienvenidos a nuestro programa, bienvenido Gonzalo y buenos días a todos nuestros amigos. Sí, ¿cómo están? Estamos listos para irnos de vacaciones. No, de ninguna manera. De todas maneras, el programa se queda estos días. Ustedes pueden, los que no salen, pueden escucharlo. Si no, cuando están viajando, también van a estar escuchándolo. Miércoles, jueves y viernes, así que no tienen problema. Si van a algún sitio extra, y no llega la radio allá, pues en cualquier momento entran a las páginas de nosotros, www Centro Integral Ollantay, y ahí pueden sacar el programa y escucharlo. Pueden escuchar en familia, ahora que van a estar reunidos en otras partes, en la noche un rato, en la tarde un rato, y compartir esta linda información que les damos siempre a ustedes desde el corazón, con muchas ganas, con mucho gusto. Bien, continuamos. Hoy día vamos a hablar, porque es el día previo, ¿no?, al Día de los Difuntos. Pero, sí. ¿Qué quisieras tú hablar, Gonzalo? Claro, de eso. Yo quisiera que primero agradezcamos a nuestro amigo que nos llamó ayer con esa muy interesante aportación, orientaciones adecuadas referente al mismo punto que estábamos tratando nosotros. Agradecerle muchísimo su intervención. Y bueno, ahora considerando que ya estamos a pocas horas de celebrar el Día de los Difuntos, que mañana pues estaremos a partir de las 12 de la noche, ya estamos celebrando ese día. Hay mucho alboroto, mucho movimiento en la ciudad. He visto muchísimo movimiento por las vacaciones, por el largo feriado que se nos viene, ¿no? Y que bueno, hay que disfrutarlo cada quien a su manera, cada quien en lo que necesite hacer. Muchos viajarán fuera, muchos se quedarán en casa trabajando, haciendo sus arreglos, en fin, cada uno lo utiliza de la mejor manera. Sí, es verdad. Les deseamos unas lindas vacaciones. Cuando salgan a la carretera, por favor, con mucha precaución, porque hay muchos vehículos en la carretera y algunas personas con poca experiencia de manejar en las carreteras, o sea que tengan mucho cuidado para evitar accidentes lamentables, ¿no? Que sea todo felicidad, tanto la ida como el regreso. Por lo tanto, no importa que se demoren un poco más, pero con todas las precauciones, porque seguro van con la familia, pues, y la familia necesita tranquilidad, necesita paz. Bien, ¿por dónde comenzamos? Estamos tratando, Gonzalo, el punto del miedo, ¿no?, que en general a muchas cosas, pero dado el día cercano a la fecha de los difuntos, me parece que conviene que conversemos algo sobre el miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, porque son una de las cosas que más paralizan al ser humano. Entonces es bueno que comentemos sobre eso, porque los seres humanos desde el día mismo de nuestro nacimiento ya vamos desarrollando de alguna manera ciertos miedos, ciertos temores hacia diferentes cosas. Por ejemplo, pueden ser miedos a eventos especiales o circunstancias conocidas, pero principalmente son a eventos desconocidos. Y no importa, conozcas o no conozcas, hay temor, porque la mente no reconoce entre lo que es conocido y desconocido totalmente, solo lo siente y ya lo da por hecho. Entonces, tener miedo. Vamos a dar un ejemplo. Hay temor y miedo a la oscuridad, y no solo en niños, hay adultos que no pueden dormir si no está la luz prendida, miedo a la oscuridad, miedo a la soledad. Personas me han dicho, no puedo estar en casa sola, necesito que vaya un familiar, una sobrina, un sobrino que me acompañen. Miedo a la soledad, miedo a envejecer, miedo a enfermarse, claro. Y no se diga miedo a la muerte. Sí, hay dos razones por las cuales se tenga miedo a la soledad, miedo a la oscuridad. Una, porque podemos haber recibido herencia de nuestros antepasados, de nuestra madre sobre todo. Si una madre es miedosa, pues
pues el niño también nace miedoso y se contagia todo el tiempo porque le está escuchando a la madre hablar de miedos. Y la otra, este miedo a la oscuridad, miedo a la noche, es producto también porque al niño le amenazan con cosas cuando el niño se está portando mal. Si es que te sigues portando mal, esta noche va a venir el duende o el cuco o quien sea que le dicen y te va a jalar de los pies. Entonces el niño comienza a tener miedo a la oscuridad, miedo a estar solo. Y esto pues ya se queda como un chiva adentro y de grandes pues siguen con el mismo problema. Entonces estas cosas pues debemos comenzar a trabajar sobre los miedos. Miren, la pérdida de nuestra salud, enfermamos y lo que es peor, llegar a morir, es un miedo que en algún momento de nuestras vidas todos la hemos experimentado, en mayor o menor medida. Este miedo disminuye o aumenta dependiendo las edades y las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, en la infancia y adolescencia, la mayoría de las personas se encuentran ajenas a estos pensamientos. Sí, los chicos no piensan, los niños tampoco, no piensan en la muerte, están en toda plenitud de su desarrollo a la vida y están gozando todos estos años que los alejan de estas posibilidades. Una limitada economía puede acrecentar el miedo a enfermarse. La edad avanzada nos hace presumir que inevitablemente llegará mi muerte. Mis miedos aumentan cuando una persona es madre o cuando ese es padre. Son algunas de tantas razones por las cuales tenemos miedo a enfermarnos o morir. Claro, pero ahí hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado de que ese miedo, ese temor a la enfermedad o a la muerte, al principio pueden ser aceptables, ¿no? Porque tú no has aprendido, no te han enseñado, no has estudiado, no has investigado qué es realmente la enfermedad y qué es la muerte. Entonces, se acepta y es considerado razonable, pero puede ir tomando proporciones exageradas. Ese es el peligro, dificultando ya el proceso de vida que tiene una persona cuando exagera el miedo. Entonces, se puede esto ya resultar muy difícil vivir cuando en nuestra existencia estamos dándonos y cuidándonos exageradamente y hasta limitándonos a trabajar apropiadamente cuando el miedo nos invade, ¿no? Es que ya no vivimos, porque a veces hay personas que les escucho solamente hablar de enfermedades, hablar de que tengo esto, que me cuido de esto, de que la fulana esto, de que solamente hablar de enfermedades. O sea, atraen las enfermedades, atraen ese conflicto, traen ese miedo a las enfermedades y se genera en el cuerpo un estado en donde no le permite ser feliz, donde no le permite ser sano y estar en paz. Ahora, el caso de que el miedo a la muerte sea tan intenso puede realmente producir un sufrimiento insoportable y conduce a la persona a estar alerta contra su propia vida. Y esto es una de las causas del insomnio que ya hablamos, el miedo a la muerte, porque quien se acuesta a dormir sabe que el sueño, el dormir es una muerte, porque nuestra alma, nuestra parte, pero no nuestra parte energética, ¿no?, sale y el cuerpo queda ahí libre. Entonces, eso es lo que mucha gente se considera en la actualidad, que la causa del insomnio es justamente el miedo a morir. Miedo a no despertarse ya. Pero sabiendo que la muerte no existe, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar ahora, saber que la muerte no existe. El cuerpo físico se deteriora, no lo podemos prolongar cientos y cientos de años por más que hagamos lo que hagamos. Necesitamos entender eso, de que el cuerpo caduca. El cuerpo envejece, el cuerpo caduca y tendrá que ir por un momento. Así es. Mira, y en esta parte debemos aprender y entender que todos los días es un experimento de lo que es el nacer, el crecer, el alimentarse y luego la decadencia y el morir. Todos los días. Cuando yo me despierto en la mañana, estoy naciendo a un nuevo día, naciendo a una nueva día. Me estoy esperezando, o sea, como los primeros movimientos del bebé. Luego la alimentación, luego pasa todo el día y yo me pongo a trabajar, tengo muchas actividades
y ya a media tarde, un poco más, ya comienzo a decaer, ya no tengo la misma energía, la misma fuerza de la mañana, como es el joven que tiene mucha fuerza. Y ya en la tarde, en la noche, ya tenemos como la fuerza del anciano, o sea, ya estamos decayendo hasta que entramos a una muerte, que es el sueño de la noche, a dormir, a pasar un periodo de descanso para volver a renacer el nuevo día. Este es exactamente la imagen y un ejemplo de lo que es realmente nuestra vida. O sea, el proceso que tenemos de nacimiento hasta la muerte y luego un periodo de descanso para volver otra vez a comenzar de nuevo. ¿Sí? O sea que nosotros estamos experimentando todos los días lo que realmente es nuestra vida en varios años. Ese miedo tremendo. Hacemos un corte. Sí, primero hagamos una pequeña pausa. Volveremos inmediatamente con ustedes, amigos y amigas, en nuestro programa Salud desde el Alma, aquí en Teleradio, en su frecuencia 1350 AM. Continuamos, amigos y amigas, conversando aquí sobre este tema por demás interesante, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte. Y es bueno que sepamos que mucha gente que le tiene pavor, como sucede con los hipocondríacos, no es que no tengan nada, lo que ocurre es que su problema no está en el cuerpo, no está en los órganos. Su problema existe, pero es de tipo psicopatológico, porque ellos se niegan a aceptar que lo que necesitan es un tratamiento terapéutico emocional, pero no quieren. Ellos dicen, no, yo tengo este problema y tengo que ir donde el médico, y van a consultas, si no es cada semana, cada 15 días, están mensualmente buscando que se los atienda, y dicen, pero es que me duele, pero es que siento, se le hace exámenes, se le hace todo, no hay nada orgánico. Y tienen una lista de médicos que van alternadamente, van al cardiólogo, van al neurólogo, todo el tiempo están dando vueltas. Exacto. Y los médicos lo que hacen es atenderles, no les queda más remedio, y después tenerles que decir, no tiene nada, o por si acaso tomes estas pastillitas. Exacto. Entonces es que ahí se además, sienten bien. Si el médico no les da ninguna medicina, se sienten mal, se sienten muy mal, porque dicen, no me dio nada, dice que no tengo nada, y yo estoy sintiendo. O sea, no quieren aceptar que su problema es más emocional, más mental que físico, y que lógico, si a la larga están pensando que tienen un problema, se va a desarrollar un problema a nivel físico, claro, porque ese estado de ansiedad y de angustia les lleva a un deterioro. Entonces, las sugestiones son importantísimas. Entonces, exigen que su médico le realice exploraciones, exámenes complementarios cada vez más complicados, radiografías, electrocardiogramas, endoscopía, etcétera. A pesar de lo cual, saliendo negativo, no quedan satisfechos, ya que continúan pensando que sus molestias tienen que proceder necesariamente de una dolencia orgánica. Y como no dan con su mal, todos los médicos son malos, no son capaces de descubrir cuál es su enfermedad. Sí, yo conocí una señora que cada vez que tenía alguna molestia, alguna cosa que asomaba en su cuerpo, enseguida pensaba, ¿no será cáncer? Ajá. Y preguntaba, ¿será cáncer? ¿Eso es cáncer tal vez? Siempre, no se murió con cáncer, pero todo el tiempo estaba pensando que cualquier cosa que tenía era cáncer. Y le pasaba igual, como tú dices. Asistía a algún médico, se atendía por un médico, se ponía fanática del médico, seguía todas las reglas del médico, y después de un tiempo perdía ya la fe y ya no creía en este médico y cambiaba a otro. Y se pasaba así toda la vida. Sí, es lamentable eso, y es penoso más que nada. Yo he visto algunos casos de estas personas, ¿no?, que en ocasiones confían en el medicamento que les prescribe su médico, y se sienten felices y dicen, por fin encontré un médico acertado, porque sienten que ha solucionado su problema, pero esto dura muy poco. Con frecuencia, muy poco dura la alegría de ellos. Comienzan a leer la literatura de los medicamentos, entran a internet, se asustan de los posibles efectos secundarios del medicamento. O sea, es un tormento permanente. Entonces, sienten mejoría inicial, pero no tarda mucho en que comiencen a sentir los efectos indeseables, solo porque están muy sugestionados. Por eso cambian continuamente de médico,
consultan a varios por el mismo problema para estar comparando qué le dijo el uno, qué le dijo al otro, está bien lo que me mandó o no. ¿Y con cuál me quedo? ¿Y con cuál me quedo? Entonces, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte es muy común en la mayoría de las personas. Entonces hay que estar atentos en que ese miedo no se convierta en pánico y no sea un pensamiento recurrente, porque realmente se van a enfermar. Sí, porque el pensamiento recurrente debilita las defensas y claro, la enfermedad aparece. Van a contraer la enfermedad, o sea, van a tener más posibilidades de contagiarse que otras personas. Entonces hay que cuidar. Y para que no se llegue a ese estado en la que ya será tan grave la situación, pues, ¿qué es lo que se debe hacer? Lo que se debe hacer en esos casos es buscar la ayuda de un buen psicoterapeuta. Es lo importante, porque el problema está en la mente, en la psiquis. Y mientras no se busque la causa allí, ¿qué pasó? Es probable que haya algún momento, un recuerdo, un engrama se llama en biodescodificación, en psicología, que le mueve el recuerdo de un abuelo, de una madre, de un padre, de un hermano que estuvo gravemente enfermo, que murió, y eso vivió con tanto dolor, y a veces ni siquiera es un ser humano, es una mascotita que muere, que se enferma. Entonces eso le graba en su mente pánico, miedo, esto me puede pasar también a mí. Y a veces los adultos no aprovechamos esa experiencia dolorosa que ha vivido un niño para enseñarle que la muerte es inevitable y que la muerte es algo que por la que todos vamos a pasar, pero es solo a nuestro cuerpo, que nosotros seguimos como energía poderosa, divina que somos, seguimos vivos, pero en otra dimensión, en otro nivel, sin este cuerpo, al que extrañaremos muchísimo. Y mientras más aferrados estemos y mientras menos conozcamos la realidad de lo que somos, porque nos estamos identificando casi siempre con el cuerpo, es lógico que va a ser muy doloroso el que aceptemos que este cuerpo ya vaya a un cajón o se incinere, se creme y desaparezca. Entonces, ese es el miedo grande, porque no nos identificamos con lo que somos, seres divinos, seres eternos, seres muy poderosos. Y por eso, y es importante hablar de este tema también, por eso nosotros hacemos el culto al cuerpo y el culto a los muertos. O sea, vamos y a ver el cuerpo que ya no es de nuestro ser querido, porque nosotros tenemos otra conexión más divina. Nosotros deberíamos hacer contacto es con esta parte divina, porque está viva todavía, o sea, no viva, existe, está ahí y está en contacto con nosotros, y debemos tener ese contacto permanente, más no con el cuerpo ese que ya se ha desintegrado, que ya no hay nada. Muchas veces ya no existe nada y todavía vamos al cementerio a rendir el culto a un cuerpo, a un desintegrados, ¿sí? Desintegrados. En verdad, la muerte deberíamos entender nosotros que es lo más natural del mundo, como lo es su opuesto, el nacimiento. Eso es lo que no debemos olvidar nunca, ¿no? Que la gran mayoría de los miedos se los supera entendiendo, estudiando, conociendo que la existencia nuestra es eterna. Somos eternos. Esto es lo que tenemos que grabarnos. Es una de las enseñanzas que los maestros de sabiduría siempre lo han dicho y que ahora está ya más aceptándose cada vez, porque hay testimonios, hay formas de entender esto. Cómo una persona puede a la enfermedad. Entonces, cuando viene, nosotros agradecemos y comenzamos a hacer los cambios. Es que tengo que ser menos enojón, tengo que aprender a controlar mis iras, tengo que aprender a vivir más tranquilo y en paz para que mi hígado esté siempre sano. Hay que trabajar bastante en esto, no es tan sencillo, ¿no? Para nosotros es fácil comentar esto, pero una vez que estamos viviendo una enfermedad o un diagnóstico médico, sí puede ser muy, muy fuerte, pero ahí es cuando nos va a servir mucho las creencias que comencemos a incorporar en nuestro sistema. Eso es valiosísimo, cambiar paradigmas, cambiar creencias para liberarnos de muchos temores
injustificados. Bien, Muy bien. hacemos una pequeñísima pausa hoy día. Recuerden, antes de pasar a la pausa, hoy martes hay servicio de sanación pránica y la meditación. Para De las corazones, personas sí. que quisieran asistir, pues están invitados todos, los esperamos, la entrada es completamente libre. Sí. Así es que vamos al corte, volvemos a continuación. Pero llamen al 268-594 para que compartan, comenten y nos cuenten sus propias experiencias sobre estos temas y los temas que hablamos ya en el segundo segmento. Recuerden, Teleradio 1350M. Nos pueden escuchar en www.teleradio.com o en www.centrointegralollantay.com. Ahí sacan el programa que ya dimos. Es un reprise, le mandamos a la nube para que ustedes en cualquier momento puedan escucharlo. Pueden comunicarse también con nosotros a través de Facebook, Centro Integral Ollantay, o en Twitter, CI Ollantay. Bien, su programa Salud desde el Alma, información que libera. Bien, amigos, estamos ya en la segunda parte de nuestro programa. Recuerden el teléfono de Teleradio 2680-594 a sus órdenes desde este momento. Bien, hoy día estamos recordando el Día del Veganismo, que comenzó a celebrarse en el año 1994 después de que la Sociedad Vegana cumpliera 50 años, porque el Donald Watson, un vegano que nació en el 1910, se hizo vegano. Si él no acuñó el término, pero encontró que este tipo de alimentación, que ya lo vamos a explicar, le resultó muy benéfico para su salud, y él quiso pues que la mayoría de los seres humanos también comenzaran a entender qué sentido tiene el veganismo, porque el vegano es un vegetariano más estricto, podríamos llamarlo, ¿no? Que no solamente no consume ningún alimento que provenga directamente del animal, o sea, no come las carnes de los animales, pero tampoco consume los productos derivados de los animales, como sería el queso, la leche, los huevos, la mantequilla. O sea, son personas que tienen mucho más respeto, digamos, por la vida del animal, y sobre todo han investigado que la alimentación de un vegano les mantiene con una salud mayor, les da más fuerza. Y vamos a ver por qué. Porque es importante que entendamos, si decidimos el veganismo, debe haber una razón, no simplemente porque nos obliga el hecho de que tengamos una enfermedad, o por el hecho de que en la religión que estamos nos obligan a no comer carne. No, esto debe nacer de la conciencia del ser humano de cuál es la alimentación que a mí me favorece, por qué no debo sacrificar animales, por qué necesito yo llevar esta alimentación. O sea, hay varios factores. Hay un factor, el primero, el que más se preconiza, el de la salud. Se dice que por salud nosotros deberíamos evitar el consumo de las carnes, porque ya sabemos que su proceso alimenticio es muy largo, muy penoso, y sobre todo recarga y gasta mucha energía en nuestro cuerpo el digerirlos. Y como si fuera poco esto, los productos de desecho son sustancias nitrogenadas que afectan a nuestros riñones, a nuestras articulaciones y a todo nuestro sistema. Entonces, es una parte importante y razonable por la que debemos dejar el consumo de las carnes. Pero hay otro aspecto que no se toma en cuenta y que los veganos lo respetan mucho más, y es el respeto que debemos a esos seres vivos. Tienen tanto derecho a la vida como la tenemos nosotros, solamente que no pueden defenderse, no pueden desarrollar armas letales, no pueden hacer mayor, organizarse para atacarnos. Son seres indefensos, y por eso es que aprovechamos. Y si nosotros nos detenemos a analizar un poquito más, observamos que los seres humanos no nos alimentamos con los seres
carnívoros, con los animales carnívoros. ¿Por qué? Porque son más fuertes, más poderosos, más feroces y no podríamos acorralarlos fácilmente como hacemos con los indefensos y sencillos animales, como son las aves, como son las reses, como son estos animales, los peces, los cerdos, a los cuales podemos fácilmente someterlos y asesinarlos. Esa es la diferencia. No cogemos un león, un tigre, un leopardo, no cogemos una hiena para alimentarnos, porque saldríamos pues perdiendo nosotros. Esos animales sí pueden defenderse, tienen garras, tienen colmillos inmensos para defenderse. En cambio los otros no, los otros son fácilmente acorralables. Ese es el problema. Entonces, pongamos atención. ¿Por qué los seres humanos hemos incrementado tanto la crueldad para llegar a exterminar a esos animales? Y como podrían llegar a exterminarse, ¿qué es lo que hacemos? Los hacemos reproducir excesivamente. Los hacemos reproducir en tal forma y de tal manera, con una vida tan lastimosa, porque las condiciones en que esos animales viven realmente es imposible de sostenerse. Hacinados en cajas, en jaulas, donde no caben, donde no podría estar ni uno solo, están 10, 20 animales de diferentes especies acorralados, indefensos. Y todavía, en el caso de las aves, se les quita el pico para que no se lastimen entre ellos, para que no se picoteen, porque la desesperación y la ansiedad es tan grande que los animales no soportan. Entonces hay que quitarles las herramientas que la naturaleza les ha dado para alimentarse y para protegerse, para defenderse. Hasta allá llega la crueldad humana. Pero esa es la razón principal por la que los veganos luchan. Aparte de que les favorece a su salud, favorece también a la biodiversidad del planeta. Fíjense que es un problema bastante profundo el que deberíamos nosotros reflexionar, porque hablando de la ecología del planeta, sabemos que los recursos necesarios para lograr, por ejemplo, la misma cantidad de proteína animal a la vegetal es muy diferente. Empezando porque, por ejemplo, para obtener 1 kilo de carne de res se necesitan 78 libras de agua y una superficie de 444 metros cuadrados. Es enorme para obtener 1 kilo de res, de carne de res. Y en cambio, para obtener 1 kilo de soya, solo son necesarios 9 litros de agua y una superficie apenas de 26 metros cuadrados. Entonces la diferencia es grande. Podríamos entender fácilmente el tremendo daño que estamos causando al planeta al buscar alimentar a las reses con qué desperdicio de terreno y de agua, sin tomar en cuenta los daños medioambientales que se provoca, porque hay muchísimos daños colaterales que se obtienen con la ganadería. ¿Cuál es esa? La emisión de dióxido de carbono. Mientras que la emisión generada por la producción de la soya se estima apenas en 1 kilo y la que producen los animales son 27 kilos de anhídrido carbónico. Todo esto, entendamos, amigos, estamos destruyendo al planeta solo por el placer de un hábito que heredamos y que cada vez entendemos no es el más apropiado para el ser humano. Así es que analizar, reflexionar para ver cómo podemos nosotros cambiar nuestra alimentación de una manera saludable que nos permita al mismo tiempo respetar la vida del animal. Hacemos nuevamente una pequeña pausa, amigos y amigas. Volvemos inmediatamente con ustedes.
aparte de la contaminación ambiental que estamos hablando, que se mejoraría o disminuiría muchísimo si la población a nivel mundial disminuyera el consumo de carne, también tenemos una publicación que me parece muy, muy importante que la recordemos, ¿no? Dice, una investigación sueca asegura que en el año 2050 la gran mayoría de la población mundial será vegetariana debido al aumento demográfico y a la escasez del agua. Incluso, dice, ahorraríamos 735 miles de millones de dólares en sanidad pública si todos tuviéramos una dieta sana. Ahorraríamos 973 mil millones si todos fuéramos vegetarianos. Y ahorraríamos más de 3 millones de dólares si fuéramos veganos, según se desprende de un estudio publicado en una revista que se llama Conservación de la Especie. Esta revista es sueca. Lo han investigado allí. Imagínense, en el año 2050 mejoraría muchísimo. Y no solamente que mejoraría, sino que nos veremos obligados debido a la situación ecológica del planeta. Ahora veamos cómo está la situación del vegetarianismo aquí en Guayaquil, Gonzalo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has notado tú? Bueno, el vegetarianismo ha ido aumentando desde... Yo soy vegetariano, casi 40 años, y en esa época era muy difícil conseguir un sitio donde comer comida vegetariana. No había en restaurante. Por ahí asomó uno de un grupo adventista que luego se fueron a otra ciudad. Y luego pues una señora puso un restaurante por Pedro Moncayo. Ahí almorzábamos y comíamos todos los pocos vegetarianos que había en esa época. Pero esto se ha ido desarrollando más, y qué bueno que se desarrolle por conciencia, no por obligación. Y ahora hay muchísimos vegetarianos, ahora hay muchos restaurantes vegetarianos en Guayaquil, y los otros restaurantes carnívoros también tienen platos vegetarianos. Se incluyen, ¿no? Incluyen siempre. Por ejemplo, en el caso de Ollantay, que tenemos el restaurante vegetariano, una buena cantidad de las personas que almuerzan ahí, que comen, no son vegetarianos, son carnívoros, pero están tomando conciencia y poco a poco se están haciendo vegetarianos, por lo menos de lunes a viernes todavía, porque el fin de semana, claro, tienen reuniones, la casa, su familia, entonces todavía consumen, pero ya comienzan a notar la diferencia. ¿Qué sucede con ellos cuando se pasan toda la semana comiendo una comida vegana, una comida vegetariana? ¿Y qué les sucede pues del fin de semana cuando comen comida más pesada, comida carnívora? Entonces es interesante, y esta investigación sueca, a mí me da mucha pena que la población tenga que volverse vegetariana por un problema demográfico y de escasez de agua, pero no un problema de conciencia, porque lo ideal sería que las personas cada vez más dejen de consumir carnes para ya no tener que usar tantos terrenos en producir carne, como ese estudio que hay de la cantidad de metros cuadrados que se necesitan y de agua para producir 1 kilo de carne con relación a la cantidad de metros y el agua para producir 1 kilo de cualquier carne producto, de animal, ¿no? De soya o de granos o cualquier tipo. O sea, se necesita menos espacios, menos tiempo, menos agua, y la tierra rendiría mejor. Para producir una vaca, 1 kilo de vaca se necesitan años hasta que la vaca crezca, entonces ahí sí la pueden faenar y la pueden mandar al mercado. Y también ahí hablaba de porcentajes de miles de millones de dólares que se gastan en salud pública por la cantidad de enfermedades que nos traen el consumo de carne. Claro, esto es refutable también porque mucha gente defiende y dice que no. Y además que nosotros necesitamos proteínas y aminoácidos esenciales que provienen de los animales. Y esto
no es real, porque nosotros producimos también proteínas, transformamos. Asimismo, miren a los animales que solamente se alimentan de vegetales, cómo es que son robustos, grandes y producen y tienen proteína animal. Ellos transforman y ellos producen proteína animal igual que nosotros. Y lo mismo pasa con los aminoácidos, o sea, y además encontramos proteínas y todo lo que necesitamos lo encontramos en los vegetales. Eso no es problema. El problema es la costumbre que tenemos y la costumbre de consumir carnes. Pero cada vez, como repetíamos, y eso me alegra muchísimo, la gente va tomando conciencia. Y por eso va aumentando el vegetarianismo, va aumentando el veganismo, porque ahora eso de cuidar a los animales, de evitar matarlos, pues eso es saludable también, porque son hermanos nuestros, hermanos menores, que habitan el planeta Tierra junto con nosotros, que mantienen un equilibrio en la ecología del planeta, y que nosotros los destruimos y los matamos por simple placer. Eso es lo que ha destruido también y ha hecho un cambio tremendo en la vida de nuestra querida Tierra. Sí, y recalcar esto es importante para todos nosotros. Yo diría que hay un poco más de conciencia desde el momento en que los médicos, aunque no son vegetarianos, ellos recomiendan que durante el proceso de enfermedad el enfermo se abstenga del consumo de las carnes. ¿Por qué? ¿Por qué lo suprimen? Si es tan buena, tan necesaria, tan nutritiva, ¿por qué la suprimen cuando la persona está enferma? Eso es la única pregunta que deberíamos hacernos con sinceridad, responderla. ¿Por qué la suprimen? Quiere decir que no es conveniente, porque si la persona está enferma y no puede comer carne, es porque no es favorable. Pero cuando estamos sanos, sí, coma lo que quiera. No está bien, amigos. No esperemos a enfermarnos para mejorar nuestra alimentación. Debemos tener muy atentos a esto. La salud debemos cuidarla siempre. No esperar enfermarnos para que el médico nos diga no puede comer carnes mientras no esté bien. Eso ya debería hacernos reflexionar en que hay algo que no funciona bien en el consumo de las carnes y deberíamos evitarlas siempre. Pero si usted persiste, porque a mí nunca me ha hecho daño, está muy bien. Respetamos a las personas que deseen seguir comiendo carne, está muy bien. Pero yo les recomiendo, aprovechen estas vacaciones que van a tener, y los que no van a salir a otras partes, que ahí sí tienen que comer donde sea y no se van a preocupar de su alimentación, los que se quedan en casa descansando aquí en la ciudad, pues aprovechen estos días, hagan una alimentación sin carnes, disfruten de variedad de vegetales que hay, de frutas, y luego pues ustedes podrán comentarnos el día lunes cómo les fue. 5 días de una alimentación sana, y van a experimentar un cambio, porque en 5 días uno nota la diferencia. Sí. Bien, entonces amigos, creo que este día hemos terminado nuestro programa. Les agradecemos al haber compartido con nosotros, y yo les espero esta tarde a las 5:30 de la tarde para hacer una sesión de sanación pránica, con un grupo de terapeutas que también van a hacer este servicio de sanación, y luego pues a las 7 de la noche meditación de los corazones gemelos, para comenzar un buen día de los difuntos, para que puedan estar tranquilos y puedan compartir con sus seres queridos todos estos días. También quiero informarles, amigos, que durante todo este feriado estaremos atendiendo en el restaurante de Ollantay con comida deliciosa vegetariana, la colada morada, en fin, todos los platos deliciosos que preparamos en Ollantay. Miércoles, jueves, viernes y sábado feriados estaremos atendiendo con muchísimo gusto. Hasta el lunes, vayan para amigos. Conocerles también. Que tengan un buen feriado, un buen descanso. Que Dios los bendiga.